Sesión de las jornadas de información financiera, que aprovecho para volver a agradecer a la Universidad Complutense, Facultad de Ciencias de la Información y a Phil Capital, cuyo CEO nos acompaña, Antonio Banda. La primera ha estado francamente apasionante, centrada en el mundo de los medios de comunicación, de los intermediarios, si queréis, tradicionales, y damos un paso de valor hacia los intermediarios, los nuevos, de la nueva influencia, ¿no? Hacia el punto de la desintermediación, que habíamos apuntado en la primera parte, y sin más, disculpadme con vosotros por este pequeño retraso en el inicio de la segunda parte. Recordaos que el evento está siendo retransmitido por streaming, podéis ver la señal de streaming tanto buscando en YouTube Jornadas Información Financiera Postcrisis, como a través del Twitter y del hashtag del evento. Y nada más, os invito a intervenir en el debate que va a moderar Antonio, y paso a presentar a los ponentes. Antonio Banda, de sobra conocido por vosotros por las otras dos jornadas donde ha intervenido, es el CEO de Phil Capital, el robo-advisor o plataforma de asesoramiento informático en fondos de inversión, líder en Europa y pionera en Europa, desintermediador a ultranza en el negocio de fondos de inversión. A mi derecha, María Muñoz, en Twitter, @María_de_la_Miel, es una de las mayores y de forma sostenida, recurrente, y también pionera, una de las mayores influencers del mundo financiero. De hecho, ha sido reconocida como tal en los últimos 4 o 5 años como TWECO, TWCO, que son los tuiteros económicos de referencia en el sistema digital. Son incontables, ya ni quiero decir la cifra porque crece por momentos los seguidores y la comunidad y el engagement que crea María, que siempre la digo de la Miel, pero pues Muñoz, el apellido, esta vez he acertado, ¿no? No pasa nada. Esta vez he acertado. Ella es banquera patrimonial de Antbank, una de esas curiosidades o paradojas o metáforas que se te puede ocurrir, como Twitter, redes sociales, uso de la influencia, marca personal, encajan o engarzan con la banca privada, que es la banca de los ricos, si me permite, no sé si me permite la analogía, o la banca patrimonial. A mi izquierda, Jesús Pérez. Jesús Pérez es uno de esos primeros editores que se dio cuenta de lo que hablaban esta mañana, que os decían a una de vosotras, haz un blog, móntalo, haz algo, o sea, si no te vas a poner a tocar teclas y a tocar palos para entrar en el mundo de nuestro oficio, del periodismo. Aunque estés en primero, si no te tienen un medio, móntalo tú, genera tu propia marca, haz tu propio blog. Él no hizo uno, creo que hizo más de 100 blogs económicos, constituyó Financial Red, que fue la red de blogs económicos más potente nacida aquí, hasta el punto de que al fusionarse con Web Financial Group han constituido el primer grupo mundial de información económica en castellano. Un honor que nos acompañe Jesús, que recientemente además, y junto con Rodrigo como vicepresidente y él como presidente, han lanzado otra línea de desintermediación, ya no en comunicación, sino esta vez en el mundo financiero. No han lanzado, sino que han aglutinado como experiencias la primera asociación española de FinTech e Insurtech, que son estas empresas, tendrán ocasión de contarlo, tendréis ocasión de contarlo, que surgen al albur de los nichos de negocio que va dejando la banca para poder hacer banca desde startups que son mucho más ágiles, mucho más banca y seguros, mucho más ágiles, mucho más dinámicas y que aprovechan precisamente el mundo de la desintermediación. Y por último, Rodrigo García de la Cruz es un histórico de las FinTech, uno de los máximos expertos, yo diría mundiales, de este asunto. Colabora, además escribe en muchísimos medios de comunicación, vicepreside la Asociación Española de FinTech, y además es pionero también en el lanzamiento del primer programa europeo, el PDD, dentro del IEB, el Instituto de Estudios Bursátiles, el primer programa europeo de tecnología e innovación bancaria, que me honro en ser profesor gracias a él. Así que sin más, le doy la palabra a Antonio como moderador y os agradezco el debate, la presencia, y de nuevo disculpas por el pequeño retraso. Gracias. Bueno, muchas gracias, Paco. Bueno, deciros que vamos a tener un rato de charla bastante, yo creo que va a ser ágil, rápido. Vamos a hacer una presentación de cada uno de lo que hacemos un poco más centrada, y luego sí que me gustaría que participaseis vosotros con vuestras preguntas, ¿no? El tema, que es un tema que se llama desintermediación,
que es un tema que utilizamos mucho en temas en finanzas, pero que a vosotros a lo mejor os resulta bastante complicado, porque la desintermediación es una palabra que no quieren oír los bancos, ¿no? La desintermediación es algo que va a venir y que, vamos, que lo tenemos aquí y que hay elementos dentro de la regulación que van a ayudar a fomentarlos, ¿no? Porque cuando hablamos de economía, hablamos de banca y hablamos incluso de periodismo, todo está marcado porque está bajo un ámbito unificado en el que las cosas parece que pasan y, como han dicho en la presentación anterior, y no te enteras, ¿no? Pasa una cosa y parece que pasa de una manera pues aleatoria, y la realidad es que está dirigida, ¿no? Y en la charla de esta mañana, que siento que os hayáis perdido, pero han hablado mucho de la presión que surgen y que tienen los periodistas a la hora de hablar de temas económicos, ¿no? Y de la gran presión que ejercen los grandes intervinientes, ¿no? sobre los periodistas, ¿no? Entonces, eso tiene bastante que ver con la desintermediación, ¿no? La desintermediación en todos los ámbitos lo que viene a hacer es quitar presión a los distintos componentes de determinadas actividades, porque cada una coge su especialización, ¿no? Y yo creo que la desintermediación bancaria se va a producir fundamentalmente por una cosa, por la llegada de la tecnología. Gracias a esta tecnología que cada vez la tenemos más avanzada, y yo no me imagino lo que será dentro de 10 años, pero realmente ahora, pues yo os he comentado en otras ocasiones, ¿no? O sea, que yo llevo en banca desde el año 1990, que empecé a trabajar en el Santander, y entonces teníamos un ordenador para cada 10 empleados. Entonces, era muy difícil, con un modelo como el que hago en Phil Capital, que es asesoramiento automático, el llegar a un montón de gente, porque cuando la base del modelo, que es una cosa que se llama teoría moderna de mercados, teoría moderna de carteras de Markovich, que le dieron un premio Nobel en el año 1990, pero que se lo inventa en 1960, entonces, cuando empezábamos a hacer una cartera para un cliente, nos tirábamos una semana para hacerla, porque no teníamos medios. Ahora, Phil Capital es capaz de entrar y capaz de, en un milisegundo, hacer casi 150.000 carteras distintas. O sea que eso que evoluciona así a lo bestia es lo que va a ayudar a la desintermediación, ¿no? Y entonces tampoco quiero enrollarme mucho y quiero sobre todo hablar de desintermediación desde el punto de vista de lo que va a significar para vosotros como periodistas en el futuro, que vais a ser capaces, primero, de tener una mayor especialización, porque va a haber muchas distintas áreas distintas, o sea, muchas distintas áreas en las que vais a poder intervenir, pero también se va a exigir esa especialización, porque va a haber mucha parte de la tecnología que ya nos está ayudando y cada vez nos va a ayudar más, ¿no? Estamos hablando ya también de inteligencia artificial, de muchas cosas que van a participar en el desarrollo, y que lo que no acaba eso es con el humano, porque siempre va a tener que haber gente que piense, y siempre va a tener gente que va a tener conocimiento para aportar esas máquinas, porque las máquinas no funcionan solas, tiene que haber alguien que las alimente, y esos son los humanos. Y entonces, volviendo al tema, la desintermediación, yo creo que es fundamental que entendáis que la desintermediación va a traer muchísima especialización y muchísima unión con algo que tenemos en parte todos los cuatro que estamos aquí, que es la unión de tecnología y conocimiento. Y bueno, si queréis, empezando un poco por María, si quieres contar un poco tu vida, ¿sabes? Pero haciéndolo... Igual es seguro. Seguro que les gusta. Bueno, pues muchas gracias a todos los que estáis aquí, y muchas gracias a Phil Capital y a la universidad por darnos este ratito. Como ha contado Antonio, yo no me dedico al periodismo, ni he estudiado comunicación, estudié Derecho y por casualidades terminé trabajando en banca. Dio la casualidad que un día decidí probar qué era Twitter, o qué eran las redes sociales. Tenía Facebook, pero lo utilizaba así, pues, de manera con los amigos, etcétera, ¿no? Y entré en Twitter también por casualidad, justo en el momento que empezaba la crisis financiera en verano de 2011. Bueno, la crisis empezó en el 2007, pero los primeros signos en lo que es la economía española, las primeras medidas adoptadas por el gobierno de Zapatero, antes de que gobernara Rajoy, empezó a subir la prima de riesgo. Bueno, pues en ese momento María Muñoz entra en Twitter y se encuentra con que tiene mucho tiempo libre porque se acababa de mudar a Madrid. Yo soy valenciana, no tenía aquí
ni mucha familia ni muchos amigos y solo tenía mucho tiempo, ¿no? Tenía pocos clientes todavía los que atender en mi banco y decidí ir contando de manera fácil y para todos los públicos lo que estaba sucediendo, lo que leía en la prensa desde el punto de vista de un experto que trabaja en banca, ¿no? Cuando yo oía hablar a Ana Rosa, a Susana Griso o a Andreu Buenafuente de lo que era la prima de riesgo, pues me horrorizaba, ¿no? Y hablaba con ellos a través de Twitter, les decían, bueno, está bien que os escandalicéis o que deis titulares, pero la prima de riesgo es esto, sucede por esto, ¿qué consecuencias tiene? Entonces fue creándose ahí una comunidad a la que, bueno, pues le dedico un hashtag que es cultura financiera, hablando un poco de lo que sucedía en los mercados, esos entes raros que son malvados para mucha gente, pues hacerlo llegar al público en general, que bueno, eso había pasado de ser portada de periódicos o la prensa salmón, ¿no? De periódicos especializados, a ser portada de cualquier periódico o cualquier medio de información general y en programas de televisión para todos los públicos. Y así fue un poco como nació María de la Miel, que es un nombre también que por casualidad adopté en Twitter y que si lo llego a saber, pues bueno, me llamo de otra manera, ¿no? Pero no pasa nada. Queda bien y me reconocen por eso. Y un poco, pues eso ha ido creciendo. Entré en Twitter en 2011, yo a día de hoy tengo 31.000 seguidores. No he estudiado comunicación y no he hecho ningún curso de marketing, ni de personal branding, ni de pues lo que es la marca personal. Pero sí que me conlleva pues mucho esfuerzo, mucho trabajo y ha sido, pues bueno, es la manera de ir contando al público que quiere leerme pues lo que sucede en las bolsas, lo que sucede en los mercados financieros, lo que sucede en Europa, en el mercado en el que estamos y porque estas cosas son importantes para el ciudadano de a pie. Que Draghi tome una decisión en una reunión en Frankfurt, en el Banco Central Europeo, como a ti, estudiante o ama de casa o médico o ingeniero, te afecta en tu bolsillo, ¿no? Y esa es un poco mi vida. Antonio, ¿quieres que profundice más? No, es muy interesante y además lo que es fundamental aquí es un poco trasladarles al auditorio que realmente esa evolución que has tenido tú de estudiar Derecho, al final ser periodistas, como... o sea, no ser periodista, sino ser gente que comunica y que tiene una serie de seguidores y que te siguen con atención, pues es algo que te surge, ¿no? O sea, que es claro, una forma natural. Es lo que hablábamos un poquito antes off the record y en el café, ¿no? Que muchas veces dices, es preferible estudiar otra cosa o ser especialista en un tema que te guste o te apasione. Puede ser la economía, puede ser la cocina, puede ser los áticos que comentaba antes Ana, no sé, los coches o el deporte, ¿no? Y ser especialista en un tema y saber comunicar. Y muchas veces saber comunicar no es solo estudiar una carrera, sino, bueno, pues tener don para eso, o sea, tener habilidades que se pueden, supongo que educar, ¿no? Como todas las habilidades en esta vida. Y conseguir, ya no solo ser influencer y que la gente te lea, sino tener ese engagement, ¿no? Es decir, ¿qué es? Porque muchas veces yo me pregunto, ¿por qué la gente sigue leyendo a María de la Miel si cuenta todos los días lo mismo, cómo viene el mercado, los futuros americanos, que si Yellen, que si Draghi, que si el PMI o que si el IFO alemán, ¿no? O el dato de empleo o la subasta del tesoro en España? Bueno, pues es la manera de contarlo de manera fácil. No es la mera agencia de información que suelta el titular y da el dato y ya está, sino es traducirlo para que todo el mundo lo pueda entender. Y se genera ahí un engagement que ya no es solo que la gente te lea, sino por qué me leen a mí o por qué leen a alguien como yo, que hay muchos, y no a otro, ¿no? O sea, la marca personal es por qué yo y no otra persona. La marca personal es la huella que tú dejas cuando has estado en un sitio, has dicho algo y ya no estás y sigue permaneciendo. Es como el que deja el rastro del perfume, ¿no? Me he puesto colonia, entra en un sitio, aquí ha estado María, o aquí ha estado Elena o Juan. Pues eso es un poco la marca personal y creo que también el periodismo va a tender por ahí, ¿no? O sea, buscamos cada vez más el periodismo, la banca, referencias, digamos, más cercanas.
la cara de la persona, el tú a tú, ¿no? Que a mí que me hable... Desintermediar, que es en el fondo efectivamente, desintermediar en todos los aspectos, ¿no? Yo no quiero hablar con Antbank, que es el banco donde yo trabajo, la banca privada, o no quiero hablar con el Santander, quiero hablar con María Muñoz o María de la Miel, que trabaja en Antbank, o quiero hablar con Pepe Pérez, que trabaja en el Santander y que es mi gestor o es mi asesor. Pues bueno, te da también como al que percibe, al que te lee, al que te interpela y te pregunta, le estás dando también importancia, ¿no? Es como un tailor-made, es como un sastre, hacer algo a medida para alguien, ¿no? Y el que te lee también se siente especial porque tú le has contestado, porque tú le has resuelto su duda, porque está preocupado por su cartera de valores y te pregunta qué hago con ArcelorMittal, que no hace más que caer este año, y le dices, pues nada, lo que tienes en Arcelor, pues yo lo veo así o asá, o me gusta más o menos, o no estaría en el valor, ¿no? ¿Tú qué opinas de Abengoa? Pues este señor seguramente tiene un asesor en su banco, o es cliente de otro banco donde compra y vende, pero yo desintermedio porque me está preguntando, no me paga por eso. A mí me gusta y estoy ahí, y en cuanto puedo, yo dedico parte de mi tiempo, parte de mi trabajo es Twitter. Mis jefes esto antes no lo entendían muy bien, pero ahora sí. Eso está bien. Bueno, Jesús, ¿tú quieres contar un poco cuál es tu experiencia con la desintermediación? Muy bien, bueno, pues os voy a contar un poco también. Bueno, ahora estamos justo con el fenómeno este de fintech. La verdad que yo creo que vosotros probablemente tengáis o lo veréis de mucho más cerca, porque va a cambiar mucho lo que entendemos las finanzas, y yo creo que incluso hay muchas cosas que empezáis a utilizar vosotros antes que nosotros, y yo creo que va a cambiar bastante radicalmente el mundo en este caso. Y yo creo que una de las cosas interesantes de todo el tema de esta revolución que está pasando ahora es que hay muchos términos que empiezan que van a tener que explicarse, ¿no? Crowdfunding, crowdlending, hay un montón de cosas en finanzas y cosas que nos van a facilitar el día a día, Bitcoin, un montón de conceptos financieros que mucha gente no entiende y realmente va a haber que explicar y contar. Bueno, yo en estas cosas os contaría un poquito, porque nosotros Financial Red, o lo que es como empecé un poco a emprender en internet, realmente empecé con un blog. Justo me acuerdo que al principio escribía, es muy complicado a veces competir contra alguien que y la prensa ha intentado hacerlo contra gente que es un apasionado en algo. O sea, yo he visto blogs realmente de gente que son realmente apasionados de algo, y cuando tú escribes sobre algo que realmente te apasiona, es complicado realmente que alguien que trabaje muchas veces a sueldo sea capaz de competir contra eso. Y de hecho me acuerdo muchas veces cuando empezamos nuestros blogs al principio, que la gente siempre han considerado los blogs como algo poco profesional o algo poco documentado generalmente, y al final se ha ido como que alguien que escribía que no estaba dentro de un entorno puramente profesional parecía que no podía escribir. Ahora se dice mucho, ahora los blogs lo dicen de los youtubers que hacen ahí haciendo cosas, es decir, yo creo que los formatos van cambiando, pero lo que yo diría es esto: cuando empezamos con los blogs empezamos muy poquito, pero es verdad que Internet ha desintermediado la comunicación, lo que permite que ahora mismo cualquier persona pueda comunicar algo y pueda explicarlo y pueda llegar a muchísima gente, y si tiene algo que decir y tiene sentido, yo creo que va a llegar. También ha permitido que también esa gente pueda ganar dinero de eso. Nosotros, la red de blogs, me acuerdo que cuando empezábamos con AdSense ganando €1 al mes o 2 euros al mes, bueno, pues al final hemos conseguido tener una empresa que está en 20 países y que tiene mucha gente ahí escribiendo en blogs realmente, con lo cual os diría que realmente no es tan difícil realmente empezar a ganar dinero. En la parte escribiendo es verdad que hay diferentes tipos de modelos de negocio. En Internet llegar a audiencias a veces es muy complicado, grandes, pero es verdad que llegando a nichos a veces se puede realmente ser un especialista en algo y hay oportunidad. Entonces, un poco por resumir un poco más y tampoco dejar paso luego ya a preguntas, os diría que realmente ahora hay una oportunidad realmente de comunicar de muchas formas diferentes. Nosotros en finanzas además tenemos la capacidad de hacer infografías, de hacer gráficos, de hacer un montón de cosas realmente que ayudan a entender las cosas mejor. Creo que el vídeo también es algo muy importante, también va a tener una parte muy importante a partir de ahora, y creo que toda esa parte necesita una serie de habilidades que probablemente aquí en la facultad estéis cogiendo y que en general mucha gente que está en el sector todavía no tiene, y que realmente son impresionantemente herramientas que para comunicar son tremendas. Y eso en finanzas es especialmente importante. Lo que nos gusta ver los gráficos esos de Arcelor bajando y cayendo. Yo creo que María también yo la sigo mucho, y esas cosas de poner gráficos y demás, que Arcelor, por cierto, ya cayendo ya. Pero ya se está recuperando. Empieza a recuperarse ahora. Entonces yo creo que la economía permite ver la prima de riesgo, lo bonito que es ver la prima de riesgo ahí cayendo para abajo y para arriba, ¿no? Los números rojos, esas cosas. Yo creo que la información económica tiene una serie de lenguaje especial, y yo creo que toda esa parte hace que entendamos las cosas mucho mejor, los gráficos, para allá, como la gente manipula también esos gráficos muchas veces. Yo creo que se comunica mucho de esa forma y nos encanta ver cosas de ese tipo. Entonces yo os diría que
que realmente la economía realmente es un reto a nivel de comunicación. Creo que se pueden hacer un montón de cosas a nivel de cómo mostrar la información financiera, y que además entramos en un momento donde va a ser necesario explicar un montón de cosas que están surgiendo, como crowdfunding, crowdlending, y que la gente que mejor lo explique hará un servicio primero a todo el resto de la ciudadanía, entendiendo que ese tipo de nuevos servicios financieros ofrecen mejores oportunidades, y que realmente aquí la parte de hecho, escribí hace poco, ya para acabar, se hizo hace poco un libro de fintech que se ha hecho a nivel internacional, y justo hice un artículo que al final me seleccionaron, que era el papel del media dentro del sector financiero. Y creo que el papel del media cada vez en el sector financiero va a ser más importante. Creo que al final probablemente los servicios que mejor o que lleguen más sean los que mejor se comuniquen, los que mejor se expliquen, y de alguna manera creo que el media al final de alguna manera va a ser la palanca realmente para empezar a utilizar otro tipo de servicios financieros, y la gente que realmente sepa comunicar va a tener un puesto en la empresa muy importante, más allá de estar en medios. Muchas gracias, Jesús. Bueno, Rodrigo, yo si quieres, por hacerte un poco la introducción, tú eres más experto en formación, ¿no? Y hasta qué punto tanto la desintermediación va a venir vía de la innovación y la tecnología, ¿no? Y un poco cómo se dirige por ahí los temas. Totalmente. Bueno, primero enhorabuena por montar estas jornadas tan interesantes. Creo que estás tocando dos temas que realmente a nivel de país, a nivel de españoles, suspendemos, como son el tema de la economía, las finanzas, y el tema de la comunicación. Darnos cuenta que los españoles, a pesar de tener unos bancos muy avanzados, muy modernos, suspendemos realmente en temas de economía en términos generales, y yo creo que tenemos que avanzar mucho más ahí, y también tenemos que apostar mucho más por la comunicación y el entendimiento, ¿no? Y yo creo que vosotros sois parte de explicar y de contar cómo está avanzando las diferentes verticales, y en este caso la vertical de finanzas, ¿no? Porque si os dais cuenta, el sector financiero está ahora en un cambio que no se ha dado nunca. Posiblemente en los próximos 10 años cambie más el sector financiero de lo que cambia en los últimos 100, con lo cual pues tenéis la ventaja de poder estar en un momento único para poder contar lo que está pasando en un sector como es el sector financiero, que, como bien decías, Antonio, se está desintermediando, ¿no? Y la palabra desintermediación viene unida a la tecnología. Daros cuenta que hoy todos tenéis en la mano un móvil, un smartphone, que es vuestra línea de comunicación y no solo con vuestros amigos, sino con todos los proveedores, ya sean financieros o cualquier otro tipo de proveedor. Con lo cual va a ser vuestra línea de comunicación con todo. Y eso, las compañías que comentaremos ahora, las famosas fintech, las famosas compañías insurtech, o sea, compañías que al final se apalancan en la tecnología para ofrecer productos y servicios financieros de forma alternativa, pues van a cambiar de gran parte del sector, ¿no? Animaros también a que tengáis ese doble perfil, el perfil. Yo, por mi experiencia, yo estudié Ingeniería Industrial y licenciado en Administración y Dirección de Empresas. Empecé a estudiar Ingeniería, pero aquello era tan aburrido, ¿no? Que dije, voy a hacer algo más divertido en paralelo para ver si me animo, ¿no? Y realmente era muy divertida las finanzas, ¿no? De hecho, empecé trabajando luego en el mundo industrial y al final terminé en el mundo bancario, ¿no? Al final yo creo que, perdón la expresión, pero la cabra tira al monte. Es decir, cuando algo te gusta, al final terminas yendo ahí, ¿no? Pero lo que sí que me permitió es que en el año 2011 hiciera un máster en banca para conocer la banca a fondo y darme cuenta que venía un cambio muy importante desde el punto de vista tecnológico, que me lo da un poco ese background de ingeniería, ¿no? Y a partir de ahí pues empecé a lanzar diferentes iniciativas y a estresar muchas veces los modelos. Yo os recomiendo que estreséis el modelo. En el año 2012 monté un grupo de LinkedIn simplemente para ver cómo funcionaba aquello, ¿no? Es decir, hay que hacer algo, ¿no? Y ese grupo se llama K3.0, tiene 7.500 seguidores y se ha convertido en una referencia en LinkedIn a nivel hispanohablante en temas de tecnología en el sector financiero, ¿no? También dije, hay que montar algo de formación, porque no existe nada en el año 2013 sobre transformación digital en el sector financiero. Me decidí a montar un programa directivo y en ese momento, y hoy sigue siendo el único con esas características a nivel europeo, ¿no? Muchas veces empiezas haciendo algo que crees realmente que es algo, y dices, voy a probar, ¿no? Y te das cuenta que estás creando realmente algo más grande de lo que crees, ¿no? Por sí. Probar Sí. y mira tu grupo en LinkedIn, ¿no? O sea, la comunicación, y muchas veces por casualidades, ¿no? Decía yo, Antonio, yo entré en Twitter por probar también, Sí, sí. por casualidad. Sí, sí. Y mira a dónde se llega, ¿no? Sí, sí. Ese estresar el modelo cuando estoy haciendo algo, efectivamente, decir, voy a probar, entra, accede, monta un blog,
y luego te creas y te conviertes en un auténtico experto en blogs, ¿no? Entra en Twitter, pues y si te gusta, hazlo, emplea tiempo, que nadie te diga, "Buah, estás perdiendo el tiempo, hay tantas horas haciendo eso". No, hacedlo. Y en vuestro caso, que además tenéis la labor y la obligación de comunicar y de hacer entender a todos esto, realmente tenéis ese mandato, ¿no? de especializaros en algo, contarlo y estresar el modelo para convertirlos en los mejores, ¿no? Totalmente de acuerdo. Yo creo que, y se ha hablado antes, ¿no? O sea, la desintermediación en el sector periodístico, que es un poco lo que les afecta a todos los que están acompañándonos aquí, va a venir de la mano de esa especialización que además surge de los mismos todos. O sea, surge de muchas veces de la casualidad o de tus gustos por un determinado asunto que muchas veces no tienen idea, ¿no? Han hablado de los áticos, pues el propio Twitter, ¿no? De cosas. Y por eso yo creo que es muy importante a estas alturas, y más siendo periodistas, que empecéis a hacer algo que tenéis que estar muy acostumbrados, que es leer y ser capaces de algo que realmente nosotros nos ha costado mucho trabajo, que es la tecnología. Ahora con la tecnología tenéis una capacidad de llegar a muchísimos sitios, ¿no? Y esos sitios los tienes desde, como estáis muchos de vosotros sentados con vuestro teléfono, podéis estar conectados con todos los sitios. O sea que es una ventaja que desde luego hay que aprovechar y ser capaces de ponerlo en vuestro favor, ¿no? Y un poco después de contar nuestra experiencia y esperando que queráis compartir con nosotros cosas, pues nada, a ver si os animáis a hacer preguntas. Estamos dispuestos a contestar todas las que queráis, y si no, pues seguiremos contando un poco nuestra experiencia. ¿Preguntas tenéis alguna o no? Sé que os da mucha vergüenza, o no sé si ni siquiera la tenéis, pero... Yo os voy a hacer una pregunta. ¿Creéis que estáis en un momento interesante? O sea, ¿cómo veis vuestro futuro profesional? Imagino que lo veréis con luces y sombras, que lo veréis complejo en cierta medida, ¿no? ¿Cómo lo veis? ¿Alguien se atreve a decirnos cómo veis vuestro futuro profesional en este entorno de transformación y de desintermediación? ¿Alguien se atreve? Es complicado, entiendo que es complicado. ¿Qué va a pasar dentro de 1, 2, 3, 4 años cuando salga al mercado laboral y me enfrente a lo que está pasando, ¿no? Pero yo creo que tenéis la oportunidad de poder hacer cosas muy interesantes, ¿no? Yo creo que el gran hándicap que tenemos hoy encima de la mesa, todos los que estamos aquí sentados y los que estáis ahí y los que están detrás de la cámara, o sea, todos, es que vivimos en un mundo de sobreinformación, vivimos en un mundo que va a una velocidad de la luz, cada vez hay más información, cada vez es más difícil estar al día. Este señor y yo estamos constantemente hablando con el entorno de las compañías fintech y demás y perdemos y no tenemos capacidad para entender lo que está pasando. O sea, parece que va más rápido que nosotros y estamos metidos en el ojo del huracán. Imaginamos el resto, ¿no? Entonces yo creo que es muy difícil. Yo hay una pregunta. ¿Cuántos de vosotros queréis dedicaros a información financiera? Por curiosidad, levantar la mano. ¿Os gustaría trabajar en expansión, o 5 días o Bolsa Manía? ¿Una persona solo de aquí? ¿Y el resto? No sabéis lo que os perdéis, ¿eh? La economía lo es todo, ¿eh? ¿Alguien ha invertido en bolsa, por curiosidad? ¿En este momento todavía? No. ¿Sabes que se puede invertir en bolsa ya desde ¿Pero alguien tiene una cuenta corriente en un banco? Bueno. Y consultáis las cuentas por el móvil, entendemos, ¿no? A la oficina, ¿cuántas veces vais? ¿Quién ha ido a una oficina? ¿Sabéis lo que es una oficina? Tú siempre vas a la oficina. ¿Y los demás, aparte de cuando fuiste a ver la cuenta, cuántas veces habéis ido a la oficina? Pocas veces. Para firmar la apertura igual. Para firmar, o sea, el primer día, Pero ¿no? ya ni eso, o sea que... Ya. Pues eso es lo que tenéis que aprender. O sea, nosotros venimos del intento de cambiar el mundo de las finanzas. Jesús está metido ahí en la asociación de FinTech y Insurtech, buscando ese grupo de empresas que además os sorprendería decir cuántas. Cuando yo hablé con él, sí. Inicialmente él pensaba que iba a haber como 35 o 40 compañías y ahora ya vas por las 150, ¿no? Sí, vamos 150. O sea que el mundo de las finanzas, el mundo de la desintermediación y la tecnología está unido totalmente, y el cambio viene de saber situarse en cada punto y saber entender un poco qué es todo esto. Yo creo que a vosotros os va a costar muchísimo menos porque lo vais a tener desde y además yo creo que las finanzas parecen una cosa como muy lejana,
Y realmente al final yo creo que es algo que tiene un impacto mayor en vuestra vida. Por ejemplo, ahora ya toda esta nueva revolución nos va a permitir, por ejemplo, invertir 5 euros en una acción, o por ejemplo, por comprar 100 euros de una casa. No sé si habéis visto ahora, por ejemplo, hay un proyecto que te permite, por ejemplo, en lugar de comprarte una casa de 200.000 euros, puedes empezar a comprarte tu casa desde 100 euros o 150 euros. Y de hecho te compras una especie de ladrillito, ¿no? Que sería lo que siempre... Y eso lo puedes alquilar, ¿no? Porque la casa se alquila y a ti te pagan como una parte del alquiler de ese. O sea, hay un montón de cosas ahora mismo en finanzas que van a cambiar un poco vuestra forma de pensar. A lo mejor a partir de ahora no pensáis en compraros una casa, a lo mejor pensáis en compraros una casa en la nube, ¿no? Una casa como si dijéramos ahí... que luego os permitirá esa casa en la nube tener un alquiler y iros a lo mejor a vivir donde queréis realmente, porque tendréis mucha movilidad. O sea, yo creo que hay un montón de cosas que os va a enseñar las finanzas que os parecen muy lejanas, pero van a tener impacto en vuestra vida, y que realmente al final yo ahora mismo os invitaría a probar, porque realmente abre un nuevo mundo de cosas y no tendréis la excusa de que no tenéis capital, porque realmente las finanzas con todo este movimiento están haciendo mucho más accesibles para gente que realmente tenga interés en finanzas, que luego yo creo que si queréis comunicar en ello, creo que eso siempre ayudará mucho. Yo puedo añadir una cosita. Sí, lo que quieras. Tirando un poco para casa, o barriendo para ese hashtag de cultura financiera, estamos hablando del sector financiero y bancario y os puede quedar muy lejos, pero tenéis una labor muy importante. Nosotros os hemos abierto el camino, pero vosotros ya vivís en la era de la tecnología. Yo no tuve móvil hasta que no tuve, no sé, 18, 20 años. Hoy, o sea, pues todo el mundo, hasta mi sobrino que tiene 2, va con el móvil de su madre viendo Pocoyo, o hace así cuando ve un papel, ¿sabes? Pasa la mano. Tenéis... De hecho, nosotros quedamos sin móvil. O sea, cuando te encontrabas con un amigo, me acuerdo en la parada de metro, bueno, no había forma luego de recuperarlo. o ibas a la cabina de teléfono. Sí. Sí. En fin, esas cosas tan obsoletas, ¿no? Como como las baterías de los móviles. Pero a lo que yo iba es: vosotros tenéis que comunicar bien. Y os puede parecer muy lejano el mundo financiero o el mundo de la economía, pero es una parte vital e importante de todos nosotros, ya no solo a nivel particular de las finanzas de una casa o del presupuesto de un hogar o de una familia, sino a nivel también empresa, a nivel comunidad, a nivel país. Y es una labor muy importante la que tenéis que hacer los que comuniquéis, o los que comunicamos, lo intentamos hacer, pero futuras generaciones como vosotros, ayudar a esa cultura financiera que en nuestro país está tan denostada, o está tan poco en boga, ¿no? Nadie entiende, nadie cuando va a firmar una hipoteca sabe lo que es la TAE, o qué es el Euribor, o qué es cómo funciona la tarjeta de crédito. Tenéis una labor muy importante, que es la de comunicar, ya no solo dar datos, como decía yo al principio, sino tratar de trasladar a todos los ciudadanos, a todos los que os lean en un periódico, os escuchen en una radio o os lean en un blog, conceptos básicos, y creo que es una labor muy bonita también para contribuir a que España, o los que vivimos aquí, seamos mucho más inteligentes financieramente hablando, ¿no? Entonces, aunque el mundo bancario o financiero os quede muy lejos, no quiero decir que tengáis que dedicaros al periodismo económico, pero que me llama la atención que de todos los que estáis aquí, solo uno le interese este tema, y creo que es por esa falta de cultura financiera. O sea, que os animo a emprender, a dar pasitos, a leer cosas sobre el mundo económico-financiero que nos afecta a todos. Además es un sector que no va a dejar de cambiar y de transformarse, vais a tener siempre cosas que contar y cosas que decir, ¿no? De hecho, ahora mismo periodistas especializados en fintech no hay muchos, ¿no? O sea, yo creo que ahora mismo empiezan realmente, hay gente dentro del mundo del periodismo que lleva siguiendo el mundo bancario, el mundo de la economía, y que ahora están viendo la oportunidad de empezar a especializarse en eso, gente con muchos años de experiencia, no estamos hablando de gente que acaba de entrar en el sector, ¿no? Con lo cual, el que primero se adapte o el primero se especialice tendrá también muchas más oportunidades de poder convertirse en un experto o en el líder de opinión, ¿no? Dentro de su entorno. Bueno, la desintermediación es clara también, y para vosotros fundamentalmente en una cosa, que parecéis un poco que estáis despreocupados del tema del dinero, pero tener en cuenta que no vais a cobrar pensión, ¿sabes? Eso es un elemento que lo tenéis que tener súper seguro. Entonces, ante eso, vuestra preocupación, cuando empecéis a tener trabajo, el primero que tengáis, va a ser pensar en cómo vais a ahorrar
para pagaros vuestra jubilación, que a lo mejor será a los 75, a los 80 o a los 103 años, porque probablemente vosotros yo ahí no estoy tan de acuerdo. Yo creo que dentro de 40 años no trabajaremos. Es una... no sé si lo pienso, 200 sí. He ido por ahí que dentro de unos años, bueno, dentro de unos cuantos años, la muerte será una alternativa, ¿no? Pero bueno, yo creo que eso ya me parece demasiado futurista, ¿no? Pero bueno, hay por ahí datos escalofriantes sobre el futuro, o sea que trabajad mucho ahora porque nos va a tocar vivir muchos años. Si quieres vivir muchos años, si quieres vivir bien, pues os va a tocar a los 20 años empezar a aportar dinero a una cuenta para que podáis luego usarla. Si efectivamente encima no tienes que trabajar, pues ya os diré lo que será eso. Yo creo que es una sociedad muy interesante. Y la parte de la inteligencia artificial y un montón de cosas que hay, yo creo que hacen que mucha parte del trabajo que se está haciendo ahora no se haga en el futuro. Con lo cual, una de las cosas que tenemos que aprender es que vamos a tener que reinventarnos continuamente, porque es que no sabemos ni en lo que trabajaremos, si realmente trabajaremos como conseguiremos un trabajo. O sea, que yo creo que vivimos en unos momentos donde ya solo empezar a leer estas cosas tiene mucho sentido, porque realmente la tecnología está llegando a unos límites y sigue avanzando, que va a hacer que no sepamos, o sea, realmente lo que aprendas no será probablemente lo que te dediques. De hecho, repasábamos muchas veces artículos estos de trabajos de hace 20 años, trabajos de ahora, y bueno, pues... si nos pasa a nosotros. Yo creo que, bueno, de hecho la banca acaba de despedir a 1.500 personas de oficinas, es decir, esa gente probablemente tendrá que ver en qué trabaja en los próximos años, que será otra cosa diferente. Yo leí el otro día un artículo sobre el trabajo de los ascensoristas, ¿no? O sea que sí. Era un trabajo absolutamente puesto en el mercado americano, ¿no? Que todos los ascensores tenían un ascensorista porque a la gente le daba miedo coger un ascensor y si no tenían ascensorista, pues eran incapaces de cogerlo. Y el modelo fue que empezaron a desarrollar los ascensores con botones y la gente subía andando porque no se atrevía a coger un ascensor con botones, porque no había un tío dentro que lo pudiese llevar. Y eso es una evolución. O sea, imaginaros alguien en los años 40 de hecho, no se atrevía a coger. Yo justo ayer compartí un artículo, o sea, en Facebook, que era el Tesla nuevo que tiene el autopilot, no sé si habéis visto, y entonces puedes ir directa y el coche va conduciendo solo. O sea, yo creo que lo de conducir también es algo que veremos en algún momento. Nos olvidaremos en algún momento porque realmente somos muy malos conductores. En general, ¿cuánta gente se mata al año? O sea, es decir, que no tiene sentido que conduzcamos. Realmente es algo bastante temerario. Cuando lo veamos en el futuro diremos, pero realmente nosotros conducíamos. O sea, y yo creo que eso probablemente vosotros lo veréis seguramente. Pero eso cambia muchas profesiones, porque claro, ¿qué harán los taxistas dentro de 20 o 30 años? No sé. O sea, yo creo que estamos en un mundo donde realmente una de las cosas que tenéis que pensar es que a qué vais a dedicaros y cómo vais a reinventar realmente para dedicaros a... Y el periodismo es una de las partes también que evolucionará, evidentemente. Sí, hombre, en general en comunicación hemos sido todos comunicadores y cada vez lo somos más, ¿no? Entonces, es verdad que la especialización, el conocimiento, viene de la capacidad que tengas de aprender, que eso es lo que tenéis que estar dispuestos a diario, porque si no aprendemos a diario no vamos a ningún sitio. Y sobre todo, no sorprenderos con lo que os viene, ¿no? O sea, al final hay que estar preparado para las sorpresas, ser capaz de asumir, y de ahí viene mucho la parte financiera, ¿no? O sea que... especialmente en España estamos acostumbrados a que los bancos hayan sido nuestros padres y nuestras madres, ¿no? Y que nos hayan acompañado en toda nuestra vida, o sea, que hayan sido gente que nos hayan dado hipotecas, que nos hayan dado préstamos, que hayan decidido nuestras inversiones. Y ese es el modelo que va a cambiar, y por eso yo creo que una de las cosas que tenéis que empezar a pensar, y de ahí lo que decía María de la cultura financiera, es formaros en cultura financiera. Es un tema importantísimo, es un tema que además os va a servir para que no os engañen, para que esa relación que tengáis vosotros con las instituciones financieras, sea a través directamente de la sucursal o a través de cualquier enlace de vuestros teléfonos móviles, os va a ayudar a ser mucho más listos, ¿sabes? Porque al final esto consiste en vivir, ¿no? Y vivir es tener relaciones con la gente, amistad, trabajo, dinero, y no considerar que el dinero es un elemento horroroso del que no se puede hablar, de que para eso están los bancos, para eso hay unos tíos ahí súper grises en las sucursales que además los echan a todos, como acabas de decir. O sea, todo eso está cambiando y vosotros vais a participar y vais a ser capaces de tener esa comunicación con vuestros suministradores de finanzas. O sea que va a ser infinita la gente que os va a suministrar temas financieros y infinita la gente que va a intentar llevaros hacia un sitio. Tenéis que ser capaces, por medio de la cultura, de seleccionar.
Y esa es la evolución, yo creo, que estamos teniendo todos, ¿no? O sea, yo creo que desde el punto de vista de venir a la universidad, a mí me hubiese gustado muchísimo que alguien, cuando yo estudiaba la carrera, viniese y me hablase de esto, ¿sabes? Me hubiese hablado de lo que son los bancos, de no sé qué. Ahí no se hablaba de nada, todos estábamos preparados para intentar primero hacer una posición, porque era lo que todos nos gustaba cuando estábamos ahí en la carrera, preparar una posición y aprobarla cuanto antes para así tener pasta. Y sin embargo, no la idea de formarte, porque formarte era dificilísimo. Llegar a los libros era complicado, o sea, porque tenías acceso a una serie de libros, pero por deciros el modelo de información de lo que ahora puedes abrir en tu teléfono y ver pues el precio de las acciones en Estados Unidos, solamente la información de un análisis de una compañía. Cuando yo empecé a trabajar, que hacía un inversor o un analista en Inglaterra, me tardaba en llegar a España 10 días para poder leer el informe. Cuando normalmente leíamos ese informe, todo lo que se refería a esa compañía estaba ya obsoleto, porque ya el mercado lo había descontado, todo. O sea, que ahora mismo la instantaneidad de la información nos da muchas ventajas, y también nos da otra desventaja, que es la desinformación, ¿no? Hemos llegado a un punto en el que, y por eso hemos calificado este debate como información 3.0, porque lo que estamos es sobrepasando, o sea, somos incapaces de llegar a toda la información que nos llega, o sea, de leerla, de entenderla, y de entonces ahí es muy importante hacer esa selección. Y no sé si pensáis lo mismo, pero... Sí, de hecho hay datos, cuando se habla del Big Data, que habéis oído hablar de él, que es el tratamiento de datos masivos, que dicen que se genera más información cada año que en los primeros 2000 años de historia de la humanidad, ¿no? O sea, los últimos del año 1 al año 2000. Es decir, que estamos inundados de información, constantemente estamos generando volúmenes de datos, que es otra de las áreas que va a crecer mucho, el análisis y gestión de datos, porque al final saber qué estamos haciendo, pero la complejidad que hay es que somos incapaces de estar al día. Y cómo competir también o cómo moverse en este mundo de sobreinformación siendo un periodista, pues es un gran reto que imagino que eso se habrá pasado por la cabeza más de una vez, ¿no? Es decir, cómo voy a destacar o cómo voy a poder contar algo que no ha contado alguien en este mundo en el que cualquier persona, a través de las redes sociales o a través de un blog, puede contar algo porque tiene más acceso o no. Entonces, y cómo también manejar las fuentes, de quién me va a proveer esa información, si esa información va a ser válida, si es información de primera mano o es información en tiempo real. Es decir, todo eso está por construirse. O sea, realmente yo creo que hay muchas oportunidades de poder crear un entorno para los periodistas 3.0 en el que puedan o que se puedan generar contenidos diferentes, y yo creo que sois vosotros los que tenéis que innovar, ¿no? en ese aspecto. De hecho, nosotros en nuestro medio hacemos una parte que es escribir y otra parte que es realmente organizar lo que se escribe. O sea, realmente creo que también hay una parte muy importante que es básicamente ponerle un poquito de orden a toda esta mare magnum y que haya gente leyéndose todo para conseguir resaltarnos lo más importante. Yo creo que esa parte cada vez lo hacemos más en el medio, cada vez tiene más valor, porque como hay tanta información, ya no es una cuestión de escribir, es una cuestión de organizar la información. Y yo creo que por ahí también muchos medios nuestros lo único que hacen es organizar lo que existe de información. Añadir que a toda esta sobreinformación viene de la mano de la competitividad, como bien decíais, ¿no? Cada vez informamos todos más, ¿no? Yo no soy periodista, podría ser, pues estoy metiéndome en vuestro terreno, yo comunico sobre finanzas y no he estudiado periodismo. Tenéis que, en ese mundo de competitividad y de sobreinformación, creo que es básica la diferenciación, de ahí un poco pues esa marca personal, que puede ser a través de un libro que escribáis, o de una ponencia que deis, o de una cuenta en Twitter, o una página en Facebook, o un blog, ¿no? Tenéis que construir un personal branding que sea efectivo. Tenéis que definir principalmente cuáles son vuestros valores, definir vuestro posicionamiento, en qué medios queréis estar o a través de qué social media queréis estar. Tenéis que identificar perfectamente vuestras habilidades, en qué soy bueno, qué hago bien, en qué me puedo diferenciar de el que tengo sentado al lado. Tenéis que validar vuestras habilidades y ser consistentes y perseverantes. O sea, estar en Twitter, como yo hablo de mi ejemplo particular, no es estar jugando todo el día, que al principio hace 5 años os aseguro que en una oficina de banca privada, que yo estuviera con mi Bloomberg en una pantalla y con Twitter en la otra, a mucha gente le ponía los pelos como escarpias. O sea, ¿esta qué hace? ¿Juega con sus amigos? ¿Habla por Facebook con sus colegas? No, estaba comunicando.
esa Pero, consistencia, ¿Y cómo gestionaste eso? Porque yo creo que en ese aspecto tú fuiste uno de los líderes o uno de los pioneros en intentar cambiar la mentalidad de tu entorno, en un entorno a lo mejor más tradicional. Pues me costó bastante, pero seguí haciendo lo que yo creía que era bueno para mi marca personal, pero también para la entidad en la que trabajaba. Uh-huh. Llega un momento en el que un banco o una marca se identifica con una persona. Totalmente. ¿Sabes? Entonces, bueno, pues esa constancia, esa perseverancia, igual va en los genes de cada uno, ¿no? Porque a lo mejor si a alguien le dan un toque de atención, como en su momento me pudieron dar a mí en plan de, oye, ¿qué estás haciendo? ¿No? Pues otra coge, cierra la cuenta en Twitter y dice, pues ya no hago nada más. Pues no, María Muñoz siguió ahí, bueno, pues vale, pues sí, lo que tú digas. No, es un momentito nada más, ¿sabes? Un momentito nada más y ponía, pues no sé, 5 horas de tweets, ¿sabes? Pero no pasa nada. Luego llega un momento en el que he tenido la suerte, o hemos tenido la suerte de ser emprendedores o inventores en este aspecto, pero que luego el tiempo nos ha dado la razón y nos hemos adelantado al tiempo, ¿no? Pues bueno, pues ese terreno que llevamos ganado nosotros, que estamos en esta mesa, ahora todo el mundo, me tengo que actualizar, me tengo que abrir un perfil social, ¿no? Tengo que una app para mi banco, para qué tal. Bueno, pues hay gente que lo hizo hace 5 años y no estábamos tan locos, ¿no? Por eso, aparte de lo que estudiéis y lo que seáis, y efectivamente estoy con Jesús en que yo estudio Derecho y estoy aquí en la Universidad de Ciencias de la Información hablando de comunicación 3.0 de banca y finanzas, la vida no sabéis dónde os va a llevar, pero tenéis que, en este mundo tan competitivo, en todos los aspectos, periodismo, bancario, médico, de ingenieros, de todos, diferenciaros por vuestra imagen, por vuestra marca personal, por vuestras habilidades. Sed buenos en lo que sabéis que sois buenos, ¿no? Y ser constantes y tirar por ahí. No, nada más. Preguntas. Me gustaría saber si podrías decir, María, las 3 cosas más importantes que crees que son para ser un buen influencer. Y luego, por otro lado, ¿qué 3 cosas son las más importantes, Jesús, para que tu ejemplo y se sensibiliza? Empieza María. Vale, esto es una cosa que a mí me cuesta bastante y os voy a explicar por qué. Porque yo todo lo que he hecho lo he hecho de manera natural, de casualidad e innato. O sea, no he dedicado ni un segundo de mi tiempo a estudiar cómo potenciar la marca María de la Miel, si podemos decirlo así, o el perfil social, ¿no? Sí que te diría que lo he hecho porque me gustaba. O sea, una de las cosas para ser influencer, ¿no? Es de hablar de algo que te gusta. Es decir, si no te gusta una cosa, ya te la pueden meter a calzador. Que tú te dicen, no, que tienes que hablar de economía en las redes sociales. Bueno, pues es que no me gustan ni las redes sociales ni la economía. Pues bueno, también te tiene que gustar hablar. Yo no me callo ni bajo el agua, ni en Twitter tampoco, ¿no? Entonces, te gusta comunicar, te gusta de lo que hablas y te gusta lo que haces. Principal. Porque si no, se va a notar. Si tú de repente delegas tu cuenta en Twitter, no, es que yo quiero ser influencer y como no me gusta hablar y no me gusta estar pendiente del teléfono, delego mi cuenta o mi imagen en los social media a un community manager o alguien que me lleve. Pues creo que pierdes tu esencia. Creo que pierdes tu sex appeal, ¿no? Lo que te da el engagement que tienes con la gente. La gente no solo sigue a María de la Miel porque hable de economía, sino porque a lo mejor es irónica, porque es cachondo en determinados momentos, porque se mete con un político o porque ha cocinado un plato de arroz un fin de semana. Eso un community manager no lo hace. Tienes que tratar de comunicar de las cosas que te apasionan. Segunda cosa, tienes que ser muy constante y perseverante. Yo hay días que no me apetece escribir. Los días que son festivos, pero hay bolsa, por ejemplo, es decir, es festivo y me voy al, no sé, Jueves Santo, hace 15 días. Jueves Santo tuvimos vacaciones. Vosotros no tuvisteis clase, yo no fui a mi oficina a trabajar. Pero mercado hay, y hay bolsa. Yo me levanto a las 8:30, veo cómo viene la preapertura del mercado, me leo toda la prensa económica, veo cómo cotiza el euro-dólar, el petróleo, el oro, las divisas, y pongo mi tuit. Y mi marido me dice, ¿tú estás loca? Pues sí.
O llego a mi casa y son las 10 de la noche y pongo un tuit de cómo ha cerrado el mercado Wall Street. Me cuesta 0 segundos. Veo cómo ha cerrado la bolsa americana y pongo un tuit. Son las 10 de la noche. No me pagan por eso y no está dentro de mi horario laboral, pero me gusta y creo que es una manera de seguir haciendo bien lo que hago. Eso es la perseverancia y la constancia. Obviamente, si un día me pongo enferma, pues bueno, pues no pasa nada, estoy enferma y ya está. A veces también lo pongo, ¿no? O sea, hoy no me encuentro bien, para que nadie diga, esta ya no está y vamos a dejar de seguirla. Que te guste, que seas perseverante y constante. Y creo que en las redes sociales lo que tienes que tener es buen feeling con la persona que te está leyendo. Al fin y al cabo no es lo mismo hablar del tú a tú, de cara a cara, que leer y escribir. A muchos os habrá pasado las malas interpretaciones con vuestros novios, novias, amigos o padres por un WhatsApp que como no le has puesto el emoticono, ¿estás enfadado? O es que me lo has dicho esto. Pues en Twitter también hay que ser amable, hay que contestar a todo el mundo. Creo, o eso es al menos lo que yo hago. Trato de dar ese servicio de información y de comunicación a todo el mundo que me lo demanda y a todo el mundo que me lo pide. Siempre te encuentras con un troll que te está boicoteando tus tweets o tu discurso. No pasa nada, bienvenido. Si quiere, debatimos de buenas maneras y si no, hasta luego. Entonces, me quedaría con esas 3 cosas, la perseverancia, el hablar de lo que te gusta y lo último no sé cómo lo podríamos definir. Simpatía es que no se trata de ser se trata de ser empático tú con mismo, el que tú mismo, efectivamente, con el que te está leyendo y te está demandando información. Bueno, con respecto al blog te diría varias cosas. Primero, bueno, habría que definir qué es triunfar, ¿no? Porque ¿qué consideras que un blog ha triunfado, no? Podemos definirlo, no sé si consideras tener una audiencia brutal, por ejemplo. Eso sería una parte de triunfo, pero tener una audiencia, por ejemplo, de 20.000 personas, por ejemplo, y ser a 20.000 personas, por ejemplo, que están interesadas en coches autopilotados, por ejemplo, también es un triunfo, ¿vale? O sea, decir, el triunfo, por ejemplo, económico, incluso probablemente, te digo que te va a ser más fácil triunfar económicamente en cosas que sean contenido especializado, pero que sean, como si dijéramos, muy caras. Por ejemplo, los coches estos que conducen solos, ¿no? Pues si tú tuvieras el blog con mejor información de los coches que conducen solos, probablemente cualquier cosa que los anunciantes que tendrías ahí probablemente te pagarían mucho más dinero que tienes un blog genérico en general, ¿vale? O sea que el triunfo primero tienes que definir qué es el triunfo. Si el triunfo realmente es ir a una masa súper grande de hacer un gran medio, evidentemente ahí vas a tener que escribir un montón y vas a tener que ir a temas que un montón de gente pueda leer, ¿vale? O sea que primero que te diría es qué es triunfar. Yo diría que del final al fin. Creo que es más fácil triunfar en cosas en general, nichos que te sean rentables que en audiencias, ¿vale? Porque para pelear por audiencias tienes que tener mucha gente escribiendo. Y luego te diría que tiene que tener un blog para triunfar. A ver, yo generalmente ya el concepto de blog no me gusta. Lo que llamo generalmente es contenido especializado. O sea, lo que tiene al final un blog es un formato que te permite de alguna manera escribir a lo mejor 1000 palabras, o sea, un contenido realmente muy, yo llamo contenido especializado, es decir, tú escribes sobre algo en un formato que no es un tweet, que no es nada, sino que tienes capacidad de alguna manera de darle mucha profundidad a lo que estás haciendo, ¿vale? Entonces yo creo que los blogs es una de las herramientas para publicar contenido de este tipo, que es contenido, como yo especializado y además en profundidad, ¿vale? Eso es lo que yo diría, o sea, para ser un buen blog tienes que tener ese contenido, pero yo creo que no deberías quedarte en el blog, puedes escribir en LinkedIn ese mismo artículo patrocinado, puedes subirlo a otro sitio, puedes hacer un vídeo, es decir, que no te obsesiones por el tema del formato, sino que te dediques a hacer el mejor contenido especializado sobre algo y el blog probablemente sea tu base, como digamos tu base de ponerlo ahí, pero realmente a partir de ahí tienes que hacerlo por todos los sitios. Y diría, si quieres tener mucho tráfico, tienes que hacer, pues luego tienes que hacer una serie de trabajo sucio, que no lo cuentan, que tiene que ver con la tecnología, que es básicamente que posicionarte en Google, por ejemplo. Eso es una buena práctica. Posicionarte en Google quiere decir que cuando alguien busque sobre ese contenido aparezcas tú. ¿Cómo se hace eso? Pues de muchas formas. Ahí tendrías que ver cosas de cómo que la gente te enlaza a ese contenido. Generalmente Google, si es un contenido muy bueno, la gente debería enlazarte, ¿vale? Y eso debería hacer que Google dijera, oye, este contenido para coches de estos es el mejor contenido que hay, con lo cual Google te pediría. Pero como eso a veces la gente no se da cuenta, pues tienes que conseguir que te pongan enlaces de vez en cuando, enviar, mira este artículo, si te gusta, enlázamelo. Tienes que también a gente que esté escribiendo sobre el tema, oye, mira, he escrito esto. O sea, hay una parte de escribir muy buen contenido, como dicen, el contenido es el reino, es lo que dicen en la frase,
pero la reina es la distribución, ¿no? Que es lo que dicen también. Entonces es importante también que seas capaz de que ese contenido lo vea todo el mundo, y eso es un trabajo sucio que tienes que hacer para que evidentemente tu contenido llegue a muchos sitios. Si eso lo consigues, pues cada vez tendrás que hacer menos de ese trabajo sucio, pero básicamente tener el mejor contenido especializado, utilizar todos los tipos de plataformas que te permitan publicar ese contenido especializado. Por ejemplo, Twitter no es para contenido especializado, es una referencia, pero evidentemente no es un sitio donde puedas poner tanto contenido, y luego a partir de ahí intentar distribuirlo de la mejor forma, ¿vale? Entonces hay un montón de prácticas que te podría decir, pues eso, social media, de compartir, de mandarlo a sitios, de comentar en otros blogs que lo hablan, hay un montón de cosas, y eso es lo que te va a hacer cada día, que a mí desde los medios lo que hacemos es ver cuánto tráfico tienes cada día, y tiene que ser una especie de juego en el que tengas que ver que cada vez consigues más audiencia. Y eso tienes que verlo, pero también otra cosa que los periodistas yo creo que a veces echaban, yo por lo menos cuando en la prensa tradicional pasaba, es que la gente escribía un artículo y nunca sabía quién le leería, quién no. Entonces, lo bueno que tienen los medios es que puedes saber si algo ha gustado más o si algo ha gustado menos. Y yo creo que también esa agilidad para decir, oye, pues si esto me gusta mucho pero a la gente no le interesa, y a lo mejor esta parte sí, con lo cual tienes que también ser capaz de tener ese feedback y ir viendo que lo que a la audiencia le gusta, y también escribir el mejor contenido posible. Pues nada, muchas gracias. Muchas gracias a todos por asistir, y nos vemos ya en la despedida el día 23 de abril a las 10 de la mañana. Muchas gracias. Gracias. Era un